Bueno, buenos días jóvenes, bienvenidos a esta sesión de física del movimiento aplicada. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo que tiene que ver con el tema 6.1.1 que se conoce como centro de masa. Este tema lo vamos a revisar el día de hoy y vamos a ver a qué se refiere. Dice así, el centro de masa de un sistema de partículas es un punto en el cual pareciera estar concentrada toda la masa del sistema. En un sistema formado por partículas discretas, el centro de masa se calcula mediante la siguiente fórmula, ¿vale? Entonces, de un sistema de partículas, por eso nuestra generalidad de la unidad 1 con cinemática de manejar cualquier cuerpo como una partícula, porque todos los cuerpos, todas las masas pueden concentrarse en un solo punto y esa concentración de masa en ese punto lo podemos considerar como una sola partícula, ¿vale? Entonces, para calcular el centro de masa, yo estoy ubicando, esto es muy importante, si se fijan para todas las partículas, masa 1, masa 2, masa I, masa N, todas tienen un vector de posición R1, R2, RI, Rn y la posición del centro de masa, RCm. Entonces, para encontrar el vector de posición del centro de masa, eso equivale a la sumatoria de todas las masas por su vector posición, o por su ubicación en la posición, la sumatoria de todos los vectores, entre la sumatoria de todos los valores de masa que se encuentren en ese sistema. Eso nos va a dar como resultado, pues, la masa total del sistema y con la relación de toda la suma vectorial de las masas que se encuentran ahí en esa interacción. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Entonces no importa cuántas partículas sean, las tenemos que sumar todas. No, no importan las partes. No, o sea, sí, sí, bueno, no importan en cuanto a la cantidad que sean, todo tenemos que sumarlo, siempre y cuando sean partículas del mismo sistema, ¿sale? O sea, ahorita imagínense, por ejemplo, para detectar el centro de masa de una bicicleta, ¿no? El centro de masa de una bicicleta, pues nosotros sabemos que tiene un cuadro, tiene las llantas, tiene el manubrio, ¿no? Tiene los pedales, ¿no? Y cada una de esas partículas, si nosotros lo ubicáramos pegada a una pared, considerando que la pared en la esquina inferior izquierda está nuestra referencia del punto cero, tendríamos que sumar todas las ubicaciones y todas las posiciones de los componentes de la bicicleta y esas ubicaciones me van a dar a mí lo que se conoce como el centro de masa. ¿Vale? Ahorita vamos a hacer un ejercicio para poder comprender un poquito cómo está esta relación, porque recuerden, si yo tengo un sistema de partículas discreto, ¿qué quiere decir la palabra discreto? Que es pues, no sé cómo se puede decir. ¿Que no cuenta chismes o qué? Ándale, no es Bueno, chismoso. eso es en la parte, Reservado. eso es en la parte coloquial, ¿vale? En la parte matemática, no sé si ya vieron más bien el concepto de lo que es un sistema continuo y un sistema discreto. ¿Todavía no? No, sí. ¿Ya vieron el concepto de qué es un sistema continuo o una unidad continua y una unidad discreta? No, profe. No, ok. Bueno, voy a empezar primero en ese punto para que veamos a qué se refiere. Primero, yo aquí estoy hablando de varias masas separadas entre sí, ¿vale? A mí me dice aquí el enunciado, en un sistema formado por partículas discretas, quiere decir que esta masa 1 está separada de la masa 2, está separada de la masa I y de la masa N. Son masas independientes relativamente, ¿no? Aquí sería, vamos a ponerle M, aquí está el centro de masa, ¿no? Que aquí debería estar, no, no es cierto, está aquí.
¿Sale? Ustedes debieron haber visto ya hasta el momento en cálculo diferencial que hay funciones que son continuas y funciones que son discontinuas. ¿Eso sí ya lo vieron? Sí, la acabamos de ver. Ok, ¿qué es una discontinuidad? A ver, jóvenes, ¿qué es una discontinuidad? Si yo tengo así, tengo una función f de x, ¿cómo es esa función? ¿Continua o discontinua? Las funciones discontinuas, o sea, quiere decir que no, no coinciden. ¿Cómo que no coinciden? Ajá, o sea, que son, diferentes. Pero como diferentes. Son finitas. ¿Son finitas? ¿A qué se refieren con que son finitas? Que no tienen un límite. No, pues si es finito tiene un límite, ¿no? Bueno, que sí tienen un límite. Y, Ajá. y sirven para todos los R's. No, a ver, más o menos, no nos confundamos. Ahorita estamos hablando, una cosa es las posiciones de los centros de masa y otra cosa es que estamos hablando de cálculo diferencial con una función que es continua o discontinua. ¿Qué es esta función que acabo de dibujar? ¿Es una función continua o discontinua? A ver, jóvenes. Pues esa función f de x es continua o discontinua. Obviamente se sigue para x todavía más allá de los valores. Pero es una función Es continua. continuo. Ok, es continua, ¿por qué? No, porque siguen. O sea, A, no. Sí, a- a ver, por ahí. porque no hay saltos. Ah, ok. Muy bien. Entonces, si yo tengo una función así, ¿es continuo o discontinuo? Es continuo. Ok, ¿por qué? Como bien comentaban ahorita, porque tiene unos saltos, ¿no? Tiene unos huequitos aquí, ¿cierto? Entonces es una función. Ahora, lo que ustedes ven en cálculo es que analizan funciones continuas en un rango. Dicen, ah, pues de A a B mi función es continua y yo puedo analizarla ahí y en esa región en particular puedo aplicarle todos los análisis de cálculo que yo quiera revisar. Bueno, un sistema discreto es discontinuo y tiene solamente valores enteros. Valores enteros me refiero a que están definidos como M1, ¿vale? O sea, un sistema discreto completamente tendría un comportamiento así, una recta, ¿vale? Una recta, una recta, una recta, una recta, y así, ¿vale? Entonces tendré aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Puros valores discretos. Discretos quiere decir como si fueran números enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así. No tiene, por eso me marca a mí aquí más a 1, más a 2, más a 3, más a 4, no dice más a 1.4, más a 1.7, o sea, es más a 1 o más a 2. Por eso habla de partículas discretas y este es el concepto de una función discreta en su comportamiento, ¿vale? Entonces puede ser continua, o sea, puede tener esta rayita, o solamente puede ser un valor de la función en esos puntos, pero un valor discreto. O sea, 1, 1, 2, 2, 3, 1, por ejemplo, 3, 1, 4, 2, 5, 1, 6, 2, 7, 2. O sea, puede que no sea continua dentro de su posición en el eje. O sea, puede que sea solamente el valor en ese instante dado. También esta es una función discreta, ¿vale? O sea, obviamente es discontinua y solamente tiene valor en la posición en la que está ubicando o
puede ser continua dentro de ese rango de trabajo, ¿no? Dependiendo. Cualquiera de esas dos se considera una función discreta. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Ahora sí ya queda claro que es discreto. Sí, profe. ¿Vale? Bueno, muy bien. Perfecto, entonces ya quedamos. Para encontrar el vector de posición de centro de masa, voy a hacer la sumatoria de todas las partículas respecto a sus vectores entre la masa total del sistema. Ahora dice, centro de masa de un objeto extendido. Como yo ya vi que esto es una sumatoria, entonces, si yo tuviera que hacerlo de manera continua, el análisis en una figura en particular, dice, el centro de masa de un objeto extendido se calcula mediante la siguiente integral. Esto es la integral de 1 entre la masa total, que ya lo vimos en la diapositiva anterior, por la integral del vector posición por el diferencial de masa, ¿vale? O sea, el diferencial de masa es una pequeña porción de masa analizada dentro de toda la masa total de mi sistema. El centro de masa de cualquier objeto simétrico se ubica sobre el eje de simetría y sobre cualquier plano de simetría. Eso es muy importante, ¿no? Hay cosas que están muy bien identificadas respecto a su centro de masa y geométricamente y visualmente nosotros podemos identificarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, un celular que es rectangular, entonces su forma es muy definida, muy clara, y nosotros sabríamos que el centro de masa está a la mitad en la parte de en la mitad, perdón, de todo el componente del celular, pero viéndolo con las caras de la pantalla hacia arriba y la parte de las cámaras hacia abajo, ¿no? La cámara trasera. Y entonces ya tenemos ahí nuestro centro de masa, que pongo aquí un ejemplo, ¿no? O sea, lo que veríamos pues es esto, prácticamente, un celular, ¿no? Y sabríamos que nuestro centro de masa, pues geométricamente lo podremos detectar ahí en medio del celular, ¿no? Podemos con un dedo detenerlo y ahí hacer el equilibrio y así estar haciendo tiempo, ¿no? Obviamente para figuras que no son tan geométricas, como es el caso de un celular, tenemos que ver la manera de hallar ese centro de masa, ¿no? Pero aplicando una evaluación de manera continua. La ecuación anterior era la sumatoria de todas las masas, me daba una ecuación basada en valores discretos. Esta ecuación que yo estoy viendo aquí, que trae esta integral, es una ecuación teniendo una masa con valores continuos, ¿no? O sea, analizar ya de manera completa todo un componente de masa. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Sí o no? No, creo que Muy bien. Entonces, para que lo vayamos checando, ¿no? A ver, vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahora, ¿cómo es el movimiento de un sistema de partículas? Si se deriva respecto al tiempo el centro de masa de un sistema de partículas, se obtiene la velocidad del centro de masa. Eso ya lo conocemos nosotros, porque ya lo veníamos manejando desde bastante tiempo atrás, ¿no? Entonces, la velocidad o el movimiento, nosotros recuerden que tenemos lo que se conoce como cantidad de movimiento o momento, es la multiplicación de la masa por la velocidad, pero bueno, ¿cómo lo detectamos en este sistema? ¿Vale? Para poderlo identificar, yo tendría que aplicarle a mi vector de posición, pues la derivada respecto al tiempo para encontrar la velocidad, ¿cierto? Entonces, yo sé de mi ecuación anterior que la sumatoria de masas por todos los vectores de posición entre la sumatoria de todas las masas, o lo que me da a mí la masa total del sistema, me da mi vector del centro de masa. Si yo derivo ese vector respecto al tiempo, sé que lo que estoy encontrando ahí es una velocidad, ¿no? ¿Se recuerdan? Esta es una posición, entonces la velocidad del centro de masa que me marca mi sistema, y lo puedo definir como esa velocidad como la sumatoria de todas las masas por sus velocidades individuales entre la masa total. Entonces, el momento total de un sistema, ya considerado como tal, es la sumatoria
de todas las masas multiplicadas por la velocidad, y eso nosotros sabemos que se conoce como momento, ¿no? O sea, el momento total de todo mi sistema dinámico, ¿vale? Entonces, el momento total es la masa total que está aquí multiplicada por la velocidad, pero esta masa total lo único que hace es eliminarme este elemento para que yo tenga al final mi definición de momento, ¿no? Momento m. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Pues realmente estamos relacionando conceptos que ya conocíamos, que ya sabemos. La aplicación para encontrar el momento total de un sistema de partículas o de un sistema de manera continua con masa, pues solamente es que el vector de posición que nosotros tenemos ubicado se va a derivar respecto al tiempo, y lo que nos da eso es una velocidad. Ya habíamos platicado que pues esta cuestión del tiempo, que al ser muy independiente del sistema, podemos manejarlo de diferente manera en nuestros sistemas dinámicos, ¿no? O sea, el tiempo puede pasar de un lado o del otro, y puedo ajustar ahí a ciertas cantidades para relacionar magnitudes y sentidos y valores, ¿no? De manera de replantearnos el problema y seguir asociando estos sistemas. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. No, muy bien. Ok, entonces, derivado de lo mismo, si nosotros hiciéramos con la cantidad de momento, analizáramos la aceleración del centro de masa, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Vuelvo a aplicar la derivada respecto al tiempo en la cantidad de velocidad que ya venía analizando, y pues obviamente tengo ahora la segunda ley de Newton, donde me dice que de la segunda ley de Newton, si yo multiplico la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa, eso me va a dar a mí la fuerza total de todo el sistema, ¿no? Entonces, no hay mucha ciencia al respecto. Nuevamente el tiempo viene a ser una variable independiente que se aplica directamente al vector velocidad, que tenía que ver con el momento de mi sistema, y me va a dar que pues la aceleración se obtiene derivando la velocidad respecto al tiempo. De la segunda ley de Newton nosotros podemos determinar que si multiplicamos la masa total por la aceleración del sistema, me va a encontrar o me va a detectar lo que es la sumatoria de fuerzas de todas las partículas dentro de mi sistema. Y tomando en cuenta la tercera ley de Newton, yo sé que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, o la diferencia, la derivada respecto al tiempo de todos los momentos totales de mi sistema. Dice así en este recuadro azul, eso es importante: el centro de masa se mueve como una partícula imaginaria de masa m bajo la influencia de la fuerza externa resultante sobre el sistema, ¿vale? Esto es importante porque aquí es donde nosotros conceptualizamos que la masa m bajo la influencia de la fuerza puede resultar, o nosotros podemos, perdón, hacer la comparación de todo un cuerpo con solamente una partícula en la cual está concentrada toda la masa de ese cuerpo. Por eso todo este tiempo que hemos venido trabajando hemos ido considerando que cualquier cuerpo, llámese coche, llámese bicicleta, llámese caja, llámese persona, llámese, o sea, lo hemos concentrado nosotros en el análisis de una partícula. Porque de aquí del centro de masa nos estamos dando cuenta que si nosotros analizamos de manera continua o de manera discreta un conjunto de masas, vamos a poder encontrar lo que se conoce como centro de masa, y eso nos va a servir para poder analizar alguna dinámica de algún sistema físico de manera más sencilla, por así decirlo, concentrando toda la masa en un punto. Por eso podemos nuevamente formular que todos los cuerpos, conforme a la segunda ley de Newton que revisamos en el departamento anterior, todos los cuerpos se pueden conceptualizar como una sola partícula, por este concepto de centro de masa. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? La maestro.
No, profe. Muy bien. Entonces, ya vamos a empezar a entrar en materia de esta situación. Dice, problema resuelto 7.5. Dice, se dobla una tira delgada de material y se le da forma de un semicírculo de radio R. Determine su centro de masa. Vamos a encontrar el centro de masa de este, que puede ser una vara de madera, una vara de plástico, ¿no? Y lo doblamos de tal manera que tenga una figura de semicírculo vista de perfil, ¿vale? Con un radio R, ¿vale? Que va a tener desde un centro de coordenada que nosotros definamos, ¿vale? Que va a cubrir toda la circunferencia de aquí. De aquí yo ya puedo ver que tengo que analizar varias cosas de mi segunda figura. Tengo que analizar cómo va variando el ángulo respecto a la revisión de todo recorrido de toda mi semicircunferencia, y aparte aquí tengo mi diferencial de masa, o sea, una parte o una fracción de masa que está ubicada ahí. ¿Vale? Vamos a ver cómo se resuelve. Dice así: solución. En este caso, en este caso tiene simetría alrededor del eje Y, es decir, por cada partícula a la izquierda del eje Y hay otra en un lugar simétrico a la derecha de dicho eje. O sea, la cantidad de masa que tengo aquí, la misma cantidad de masa que yo tengo acá. A eso se refiere con la simetría alrededor del eje Y, porque si yo me baso en el eje Y y esto lo doblo a la mitad, puedo encontrar que están encontrando las dos partes de mi sistema de masas. ¿Sí queda claro esto, jóvenes? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? Yo sí tengo una pregunta. ¿Ustedes ya vieron más o menos qué es una función par y una función impar? ¿Ya lo vieron, jóvenes? A ver, por ahí, jóvenes. Nada más digan sí o no. Sin un problema. ¿Eh? Nada más lo vimos sin un problema. A ver, no se preocupen, o sea, no, aquí no es para regañarlos. Recuerden que nada más es si lo vio, no lo vi, si no lo vio, si no me acuerdo. Honestamente digan, creo que sí lo vimos, pero no me acuerdo, profe. O sea, al final la idea no es como voy a reprobarlos si no contestan, ¿no? Porque así como están, pues efectivamente puedo reprobarlos si no contestan. O sea, lo importante es que haya dinámica. Es que lo vimos en la tarea que nos dejó el profe de cálculo, pero como tal no nos la enseñó. Entonces tuvimos que ser autodidactas. No, no te preocupes, no hay problema. O sea, yo entiendo que pues hay diferentes maneras de dar clase. Lo único que yo no necesito saber es si lo vieron, o sea, que me digan, nos lo dejaron de tarea, no nos lo enseñaron y más o menos tenemos una idea. Perfecto. Aquí lo vamos a retomar, o sea, yo no puedo avanzar si no tienen todavía ciertos conceptos, no a profundidad, pero sí explicarles de qué se tratan. Por ejemplo, ¿esto cómo se aplica en física? A mí me está diciendo que la semicircunferencia, ¿sale? Está o cuenta con una simetría alrededor del eje Y. Yo tengo dos funciones que he visto de manera común. Una que es la función seno y otra que es la función coseno, ¿vale? Mi pregunta es, de aquí para acá, ¿cómo va la función seno del eje Y hacia la izquierda? ¿Vale? Hacia la derecha ya vi. La función seno va así, ¿no? Sigue. Y la función coseno, pues va así, ¿cierto? Entonces, solamente revisando la función coseno, ¿qué pasa si yo parto el eje Y a la mitad y doblo la función? ¿Qué va a pasar con la función seno? Que diga coseno, esa no es función seno, es coseno. ¿Qué pasa con la función coseno si yo la doblo a la mitad partiendo del eje Y?
O sea, si yo lo doblo a la mitad, ¿qué va a pasar? Y va a formar un semicírculo. No, se van a encontrar los valores, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo esta parte de aquí, la parte que está aquí a la izquierda, la doblo a través del eje Y hacia la derecha, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a ver como resultado? A ver, jóvenes, usen su imaginación. ¿Qué veo como resultado si doblo por el eje Y la función coseno? Una tangente. No, o sea, esto es solamente algo gráfico. O sea, ¿qué pasa si yo por el eje Y doblo la función coseno? ¿Qué resultado voy a tener? ¿Qué gráfica voy a ver? Lo de un lado se va a mostrar igual al otro lado. ¿Es correcto? O sea, toda esta área se va a encontrar con toda esta área, ¿no? Pues se va a encontrar con toda esta área. Claro que aquí está chueco por mi dibujo, pero o sea, ustedes saben que si yo hago voy a quitarlo aquí porque ya lo voy a poner más al centro. O sea, si yo esta área la doblo o la giro hacia la derecha, pues los puntos que están contenidos en esa área se van a encontrar con los puntos que están en la otra área. Y entonces, ¿cuál va a ser mi resultado? ¿Qué gráfica vería yo? Esta, ¿no? Sí, profe. Bueno, jóvenes, eso es una función par. Solamente eso que estoy explicando es una función par. ¿Vale? Quiere decir que si yo tomo uno de los ejes, en este caso el eje Y, y los valores que aplique, evalúe de 0 a la derecha o de 0 a la izquierda, para la parte del eje de la Y me va a dar los mismos resultados. Digan otra función par que ustedes se acuerden ahorita. A ver, una función par que ustedes la tienen súper dominada. ¿Cuál otra sería una función par? Sería una, ¿cómo se llaman estas cosas? ¿Una parábola? Una parábola. Ay, perdón, no me quedó muy par, pero bueno. Ahí se lo imaginan ustedes, ¿no? Entonces, lo mismo, si yo doblo esa parábola partiendo del eje Y, voy a encontrar solamente esta parte de aquí, ¿no? Así, esa es otra función par. Estas son las funciones pares que tienen ese tipo de simetría para la parte de la graficación y del comportamiento en sus valores. Pues obviamente una función impar, ¿no? Es lo contrario, o sea, si yo tengo la función seno que va así y del otro lado va así, ¿vale? Cuando yo doble esta función por el eje Y, lo que voy a tener aquí pues va a ser esto, ¿vale? ¿Y qué va a pasar? Los valores positivos se van a cancelar con los valores negativos, ¿no? Entonces, pues prácticamente esta función, si yo la sumara o yo la doblara, primero, encuentro estas gráficas sí, que no tienen nada que ver, y segundo, si yo sumara los valores de una y de otra, se cancela. O sea, los valores son cero, porque pues los positivos se van a sumar con los negativos, o sea, positivo de aquí, negativo de acá, y por lo tanto la suma de esas contribuciones son cero, ¿vale? Entonces, bueno, ya está la clase que no entendían de lo de funciones pares e impares. Espero que haya quedado claro ahora sí, ¿vale? Regresando a nuestro problema de cálculo de centro de masa, me está diciendo a mí el problema en la solución que mi figura es simétrica, ¿no? Es simétrica respecto al eje Y. Ya lo vimos, ya vimos por qué. Y dice, por lo tanto, el centro de masa deberá estar sobre el eje Y. Esto es, el centro de masa en X es igual a 0.
Quiere decir que sobre la coordenada del eje X no voy a tener yo un centro de masa, un valor de centro de masa. Sin embargo, no hay simetría alrededor del eje X. ¿Esto qué quiere decir? Si yo doblara hacia abajo esa semicircunferencia en la parte negativa del eje X, perdón, negativa de Y, yo no tengo nada, por lo tanto no hay simetría. ¿Vale? Dice, por lo cual debemos utilizar la ecuación 718b. Esa ecuación 718b pues está dada por esta parte de aquí. ¿Vale? Para encontrar la Y del centro de masa, vamos a usar lo siguiente. Dice, con el uso de una coordenada angular, se simplifica la integración que habrá de realizarse. Considere el elemento pequeño de masa, diferencial de masa, que aparece en la figura 714b, que es este elemento pequeñito. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Y vemos? O sea, tenemos una pequeña fracción de masa. ¿Sale? Entonces, aquí está relacionada. Dice, esta pequeña fracción de masa, pues tiene un ángulo por el cual está atravesando el radio, ¿no? El radio está pasando por este ángulo aquí. Si yo tuviera una sección más grande o lo ampliara, pues yo estaría viendo algo así. ¿Vale? Entonces yo tomo aquí mi DM, obviamente aquí va mi radio en estos dos puntos, solamente que esos radios van a generar un cierto ángulo, ¿no? Un cierto ángulo phi, ¿correcto? Y se le conoce como diferencial de phi, o sea, tengo un diferencial de ángulo que pasa por ahí. Nosotros ya vimos en el movimiento circular, hicimos un cambio de coordenadas. Pasamos de coordenadas rectangulares a coordenadas polares para poder analizar la aceleración centrípeta. ¿Sí se acuerdan? Más o menos. ¿Cómo que más o menos? A ver, ¿cómo calculo un arco de una circunferencia? ¿Cómo se calcula un arco en una circunferencia? Según yo es 2 veces pi por el radio sobre 4, ¿no, profe? No, ¿No? no. Perdón. Y lo buscaron, y creo que también lo he dicho, incluso me se llama. O sea, no te preocupes, acuérdense, nada más es recordar. O sea, para ya calcular este arco que está aquí, vamos a poner que es un ángulo teta. ¿Cómo encuentro esa trayectoria? El ángulo aquí es igual, que diga el arco. Pues es que el total de ahí serían 180. Bueno, o sea, de todo eso. Solamente pregunté del arco. De todos son 180 grados, eso sí, pero solamente para encontrar todo ese arco es R por teta, ¿no? Sí, pero en radianes. Con teta en radianes, eso era algo muy importante que habíamos platicado. ¿Vale? 180 en radianes equivale a pi radianes, ¿vale? Entonces no lo olviden porque pues, son elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de resolver un problema como este de física. Dice entonces, bueno, ya tenemos el diferencial de masa, que va a ser la parte del arco que estoy analizando. Obviamente va por un ángulo phi, un diferencial de phi. Y como la masa total m de la tira subtiende un ángulo pi, o sea, toda la semicircunferencia, un círculo completo subtendrá un ángulo de 2pi, como lo habíamos visto previamente en otros ejercicios como el de movimiento circular. Entonces, la masa diferencial de m debe ser la pequeña fracción de m. Como del diferencial de phi es de pi, en otras palabras, yo estoy encontrando una relación para convertir esto en un sistema circular, ¿no? Un sistema circular. Dice, como este de m es una pequeña fracción de m, bueno, yo sé que el de phi es una pequeña fracción de toda la semicircunferencia de pi. Eso es lo que me está diciendo el problema, que están relacionados entre sí. Entonces, como yo quiero encontrar mi diferencial de m, que de acuerdo a mi ecuación me dice que es 1 entre m por la integral de y diferencial de m, lo que estoy haciendo es relacionar
mi diferencial de masa, este pequeño diferencial de masa, con la geometría que estoy presentando ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Yo sé que ese pequeño diferencial de masa equivale a una fracción, por eso está así dividido, a una fracción de la masa total. Y yo sé que ese pequeño ángulo del arco que forma ese diferencial de masa es una pequeña fracción de toda mi semicircunferencia que voy a analizar. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí está quedando claro. O sea, solamente me está haciendo unas equivalencias entre dos magnitudes que están contenidas dentro de la masa que estoy analizando. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? A ver, jóvenes, ¿vamos bien? A ver, jóvenes, ¿estamos de acuerdo hasta el momento? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, como yo tengo que encontrar este diferencial de masa, ahora lo que voy a hacer pues es despejarlo de aquí. Digo, diferencial de masa es igual a masa entre pi por un diferencial de phi. Ya tengo una parte resuelta de mi sistema, ¿vale? Aquí está sustituido. Masa entre pi por diferencial de phi. Ahora, el y, ¿cómo voy a detectar el y? Dice, la masa de ser pequeña, en otras palabras, aquí está el elemento, ok, se halla de la coordenada y igual a r seno de phi. Sí queda claro por qué y igual a r seno de phi. Si yo estoy trazando mi vector r, que va aquí, ¿no? O sea, voy a ponerlo aquí más clarito. Va mi vector r aquí, ¿vale? Y yo me baso en las coordenadas rectangulares. Yo sé que aquí tengo un ángulo phi, ¿sale? Y la parte del componente en y, el componente en y de esta semicircunferencia es igual a r seno de phi. Eso sí queda claro por qué, jóvenes. Es igual a y. ¿Sí queda claro por qué? R seno de phi. Porque y es el cateto opuesto, r es el radio y phi es el ángulo que tengo ahí relacionado. Entonces, basándonos en ese triángulo interno de mi semicircunferencia, yo puedo encontrar la relación de y respecto a phi, y es igual a r seno de phi. Por lo tanto, yo ya tengo ahora tres constantes, ¿no? Tengo el y, que me hace, bueno, completo mi integral, que es el y, el dm y el ángulo o el rango al que va, de 0 a 180 grados o de 0 a pi. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Había dicho que Y era seno porque estaba el cateto opuesto. Sí. O sea, y va a ser este de aquí, el cateto opuesto de este triángulo. Y ese y siempre va a ser cateto opuesto. Si sea un triángulo muy pequeñito, pero va a seguir siendo un cateto opuesto. Y la relación va a ser R por el seno de phi, ¿no? Porque cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, el cateto opuesto entre hipotenusa es igual al seno del ángulo, ¿cierto? Entonces, despejando y, pues es R seno de phi. De ahí queda mi relación. ¿Vale? Y bueno, ya sustituyo yo estos valores. Aquí está la integral, me la está mostrando, que es 1 entre m, que es la masa total de mi sistema, por la integral de 0 a pi, o a 180 grados, de r seno de phi, que este es y, por dm, que es el total de la masa entre pi por el diferencial de phi. Mi pregunta ahí es, ¿qué pasa con las masas en esta integral que estoy resaltando? ¿Qué pasó ahí con las masas? Sé que
se eliminan, exacto, Triangular. se anulan, ¿no? Se hacen uno, ¿no? Se eliminan entre sí, o se cancelan, como lo hemos dicho, o se hacen uno, ¿no? Y solamente me queda la integral de r entre pi, por eso aparece aquí r entre pi, de la integral de 0 a pi del seno de phi diferencial de phi. ¿Cuánto es la integral del seno, jóvenes? Es coseno. Coseno de phi, ¿sale? Entonces, ¿cómo quedaría aquí mi resultado? ¿Si es coseno o menos coseno? Ay, no me acuerdo. Cuando es derivada menos coseno. Sí, es coseno. ¿Coseno o menos coseno? A ver. Coseno. Coseno. Y, a ver, y él que dijo menos coseno, a ver. Menos coseno es cuando se deriva, pero la integral sí es coseno. Ok. Ya lo validaron en las tablas. ¿Cuáles tablas? Pues en las tablas de integración, ahí en internet. Lo integral coseno. ¿Mm? ¿Qué es menos coseno? A ver. Yo tengo que es menos coseno, profe. Ujú. Sí, profe, es menos coseno. Ya, ajá, validado por tablas, ¿cierto? Sí, profe, aquí tengo mi tabla. Gracias. A ver, ok, perfecto. Entonces, integral del seno de phi diferencial de phi es igual a menos coseno de phi. Bueno, si está indeterminada como esta es más la constante, ¿no? Pero como está determinada, va de 0 a pi. Entonces, evaluando menos coseno de phi de 0 a pi, primero tengo que evaluar el límite superior, menos coseno de pi, menos el límite inferior, menos coseno de 0. ¿Vale? ¿Cuánto es el coseno de pi, jóvenes? ¿Coseno de pi a qué es igual? 0.99. ¿Positivo o negativo? ¿Cuánto me da ahí, jóvenes? Positivo. Positivo. Entonces aquí voy a tener un problemita porque no me está quedando claro. Puede estar integral, a ver. Entonces me queda menos 1, ¿no? Y menos por menos, más, ¿no? Coseno de 0. Uno. 1, ¿vale? Entonces, ¿cuánto me da eso? 0. ¿Y es correcto? ¿Es correcto eso o no? ¿Ya vieron cuál fue el detallito ahí que les pasó, jóvenes, o no? Y ahorita como me lo había comentado él, ven que me dijo que era .99, ¿correcto? Ahí hay un detalle, la calculadora está en decígrados, tienen que pasar las radianes. Y nuevamente díganme por favor cuánto vale el coseno de pi. La calculadora, cuando me dieron ese dato .99, su calculadora está en decígrados, no está en radianes. Perdón, en grado normal, en grado. Nada más que dice D. En radianes es menos 1, profe. Ah, como que ya cuadró, ¿no? Entonces menos 1 por el menos, ¿cuánto nos da? Menos 2. No, te da menos por menos 1, ¿no? Menos 1. ¿A qué es igual esto? O sea, coseno de 0 es 1 ¿A por 2? menos a 2. Menos por menos da más, menos por menos da más. Entonces te da
1 más 1, ¿vale? Por eso nos dice aquí que es 2R el resultado. ¿Sale? O sea, sale 2 por R entre pi. Y me da la fracción que yo tengo que analizar. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Preguntas, cuidado. Tengan mucho cuidado cuando estén manejando los radianes. ¿Vale? Entonces, jóvenes, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Eh, 2 por R, Entre R pi. ¿cómo se pone? ¿Con qué valor se pone? No, aquí en el problema no dio un valor de R. O sea, pueden tomar R, el valor que ustedes quieran para terminar el problema. Pero en este caso solamente me está diciendo que el centro de masa de mi semicircunferencia se encuentra a 0.637 como fracción del valor del radio. O sea, está aquí. ¿Vale? Eso es lo que me está indicando el problema. El R que ustedes quieran colocarlo, sin problema. Ahí lo pueden poner 10 centímetros, 1 metro, 2 metros, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Pero el centro de masa te va a dar que está ahí colocado. O sea, me está diciendo a mí desde un principio lo siguiente, recuerden. Dice, como hay simetría en el eje Y, por lo tanto no va a haber un valor de centro de masa en X. Y el centro de masa lo voy a ubicar sobre el eje Y. Entonces me está diciendo que del eje Y, mi centro de masa va a estar en la fracción de R de 0.637 el radio que ustedes le coloquen, digo, de 1 metro. Si fuera de 1 metro estaría a los 63.7 centímetros el centro de masa. Si fueran 10 centímetros estaría a los 6.37 centímetros. Si fueran 10 centímetros. ¿Sí queda claro? Pues aquí va a variar qué tanto estén utilizando. Y con eso, jóvenes, nosotros encontramos el centro de masa analizando todas las partículas y todas las cantidades aplicando este valor de integral. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Muy bien. Bueno, ya nada más para conclusión, dice, el centro de masa está aproximadamente a 2/3 partes del radio sobre el eje Y. Nótese que, como se advierte en este caso, el centro de masa no necesita estar dentro del volumen ni el material de un objeto. O sea, el centro de masa está fuera del objeto, ¿vale? Y eso ustedes lo han visto cuando hacen algún ejercicio de equilibrio o acomodan ahí unas latas o acomodan algo así. Pueden ser. ¿Por qué se toma en cuenta esto o dónde lo pueden como que visualizar un poquito más en la parte del diseño de las bóvedas en diferentes iglesias o diferentes arcos en los arcos que tienen que ver como para los acueductos y eso se toma en cuenta ahí para el centro de masa, de tal manera que no permita que la estructura colapse entre sí, ¿vale? Entonces, por eso es importante analizar el centro de masa en diferentes situaciones y en diferentes eventos para poderlo llevar a cabo, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Ya después vamos a ver más problemas, ¿no? Dijo. No, creo que estos son poquitos porque con estos dos, no recuerdo si hay otro, vamos a ver. No, ya eso sería todo para lo del centro de masa, ¿vale? Comenzamos con lo que son las leyes de conservación del momento y energía. Eso lo veríamos ya en la siguiente clase porque pues ya estamos a 5 minutos de concluir y aquí concluiríamos nuestra sesión de centro de masa y el concepto. Creo que ya los videos igual continúan a partir de aquí en adelante, ¿vale?
Bueno, pues muchas gracias por su atención y continuamos con la clase. Hola jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con esta sesión de física del movimiento. Nosotros la sesión anterior estuvimos analizando este problema de centro de masa. Aquí fue donde nos quedamos para ver que efectivamente el centro de masa se encontraba, al ser una figura geométrica simétrica, que tenía cierta simetría, el centro de masa nos comentaba el problema que se va a encontrar siempre en una región sobre el eje de simetría de la figura. En este caso, al ser un semicírculo que está sobre el eje Y, prácticamente ahí nosotros podemos ver el centro de masa ubicado a prácticamente 3/4 partes, o sea, el 60% aproximadamente de la ubicación de la figura, ¿no? Que no necesariamente un centro de masa debe de estar dentro de la figura, puede estar fuera, como este caso y como este ejemplo, ¿vale? Entonces vamos a continuar con el siguiente tema, que son las leyes de conservación del momento y energía, tema 6.2. Nosotros ya hemos revisado hasta el momento cómo se comporta el trabajo respecto a la energía. Ahora vamos a ver cómo está esta parte del momento o cantidad de movimiento respecto a la energía. Dice así: en términos de las energías cinética inicial y final, energía cinética inicial igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, y energía cinética final igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, podemos reescribir la ecuación por el teorema de trabajo y energía, donde el trabajo neto es igual a la diferencia de energía cinética, que es energía cinética final menos energía cinética inicial. Dice, la ecuación anterior es la representación matemática de un resultado importante denominado teorema del trabajo y energía. Eso ya lo vimos nosotros, ya lo comprobamos y vimos por qué era importante respecto a la parte de conservación de tanto de la energía, del trabajo y del momento. Entonces dice así: el trabajo neto realizado por las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al cambio de su energía cinética. Esto es, ya lo tenemos definido. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿vale? Ya lo habíamos definido como una ecuación previa que nosotros habíamos trabajado. Nosotros sabemos, y esto lo hicimos igual por la regla de la cadena, si ustedes recuerdan, que acomodamos de tal manera que mi análisis de trabajo, ¿no?, me pudiera dar a mí, que aquí estaba mi fuerza es igual a masa por aceleración, donde la masa se multiplica por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Y cuando hacía esta sustitución en mi ecuación de trabajo-energía, yo podía determinar de tal manera que el trabajo total o neto de un sistema corresponde o correspondería a toda la energía cinética que se está desarrollando dentro de ese sistema, con el ajuste que hicimos respecto a los valores de fuerza y el concepto de aceleración, que era la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. No, muy bien, muchas gracias. Entonces, partiendo de esa definición, nosotros ahora podemos analizar un poquito más a detalle ciertos problemas que involucran estos principios de conservación. Dice así: vamos a empezar con un ejemplo, con un ejercicio, para ir analizando estos sistemas conservativos. Dice, un bloque de masa M igual a 3.63 kilogramos resbala por una mesa horizontal sin fricción con una rapidez v igual a 1.22 metros por segundo. Se detiene al comprimir un resorte que se encuentra en su trayectoria. La pregunta es, ¿cuánto se comprimirá el resorte si la constante de fuerza K es igual a 135 newton por metro? ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos a analizar un problema que tenga que ver con conservación del momento y la energía, ¿sale?, basándonos en lo siguiente. Tenemos un bloque de masa M igual a 3.63 kilogramos y se resbala por una mesa horizontal, quiero suponer que va con una inclinación, y alcanza una velocidad de 1.22 metros por segundo, y cae dentro de un resorte o pega con un resorte, el cual se comprime por efecto de
del peso y de la velocidad que lleva, la cantidad de momento que lleva el resorte en ese instante. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se va a comprimir el resorte si la constante de fuerza es K igual a 135 Newton por metro? Vamos a ver la solución. Entonces, yo tengo la siguiente ecuación, que es aquí el 1117, que me dice que el trabajo hecho por un resorte es igual a menos un medio de K por X cuadrado. ¿Sí se acuerdan, verdad? Más o menos de este tema, cuando hicimos la integral ahí del resorte para poder analizar el trabajo que es efectuado por un resorte. Dice, solución, el cambio de la energía cinética en el bloque es un medio de la masa menos un medio de la masa por velocidad inicial al cuadrado, que viene aquí ejemplificado en esta parte de aquí. O sea, la energía cinética final menos la energía inicial igual o equivale a que la energía cinética final ya no se está moviendo porque está haciendo un efecto de compresión del resorte, es igual a 0, menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad inicial no la están dando y la masa no la están dando. Entonces, como yo tengo mi teorema de trabajo y energía, dice el trabajo efectuado en el resorte, por el resorte en el bloque, cuando aquel está comprimido su longitud en posición de relajada y una distancia d es esta de aquí. El trabajo es igual a menos un medio de K por D cuadrada, que es esta ecuación 1117 que me está haciendo referencia al problema. Entonces, relativamente sencillo aquí, dice, al aplicar el teorema de trabajo y energía, obtenemos que el trabajo es igual a la diferencia de energía cinética de mi sistema. Por lo tanto, yo tengo que esto es igual a menos un medio de K por D cuadrada, como lo tenemos aquí, y como mi energía inicial es la que está también en negativo, es menos un medio de K por D cuadrada es igual a menos un medio de masa por velocidad al cuadrado. En automático los signos pues hace positivo todo, este 2 pasa multiplicando o este 2 pasa multiplicando de este lado, se va el signo 2, me queda K por D cuadrada, igual, bueno, voy a hacerlo aquí, la definición, menos un medio de K por D cuadrada es igual a menos un medio de masa por velocidad al cuadrado. Yo la velocidad la tengo, la masa la tengo y la K la tengo. Son los tres datos que me muestra aquí el problema. La masa, la velocidad y el coeficiente K. Entonces ya lo único que tengo que hacer pues es despejar a la distancia como tal. Y pues aquí viene el ejemplo, ¿no? Yo lo voy a hacer acá. Este 2 pasa multiplicando, me queda menos, bueno, voy a pasar el menos 2. Me va a quedar, ahí. K por D cuadrada es igual a menos 2 entre menos 2 por masa por velocidad al cuadrado. Entonces estos se hace 1 positivo, ¿vale? Y me queda que D cuadrada es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre K. Por lo tanto, la distancia es igual a la raíz de la masa por velocidad al cuadrado sobre K. La raíz de todo eso. Y aquí viene, ¿no? Como la velocidad está al cuadrado y por leyes de radicales, pues puedo sacarla y queda solamente multiplicando la velocidad normal por la raíz de masa sobre la constante K. Entonces, jóvenes, ¿me pueden confirmar eso? Que efectivamente da ese valor o da un poquito menos. Que la distancia es igual a 1.22 metros por segundo multiplicado por la raíz cuadrada de 3.63 kilogramos entre 135 newton sobre metro. ¿Sí les da eso? Sí, profe, da .2000535. .20003.535. Sí. Ok. Bueno, entonces aquí igual no tomó más allá de 3 cifras significativas el autor y lo redondeó en .2 metros, ¿no? O lo que equivaldría, si lo pasáramos a centímetros, a 20 centímetros. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Bueno, yo sí tengo una. Bueno, a ver, ¿dudas, preguntas? Adelante. No, profe. No, ok. Pensé que iban a hacer una. Sí está quedando claro más o menos ahora sí cómo podemos nosotros, bueno, yo lo que me di cuenta
cuando estaba de estudiante, y se los paso un poquito del costo aquí. Esto es, por ejemplo, yo me estoy dando cuenta que mucho del comportamiento de lo que estamos llevando hasta el momento, pues tiene que ver con el movimiento, ¿no? Velocidades, aceleraciones, fuerzas. Y prácticamente nos estamos enfocando a cómo ese movimiento está influyendo desde el origen, con la fuerza, hasta un efecto final, ¿no? Pero con este teorema último de trabajo y energía, nosotros nos debemos de dar cuenta que si analizáramos la mayoría de los problemas de física que hemos visto hasta el momento en base a su energía, nosotros quedamos que esta energía es conservativa. Entonces, mover una masa en un plano inclinado, mover una masa en una polea, mover una masa, empujar, frenar, disminuir, aumentar, etcétera, todos los fenómenos que hemos hecho, que hemos revisado desde cinemática, ¿no? Cinemática, dinámica y comportamiento de la dinámica, análisis y sus aplicaciones, hasta el momento hemos o nos podemos o debemos de tratar de darnos cuenta que prácticamente el conocer bien a detalle la energía me permitiría analizar de manera más completa el comportamiento de todos los sistemas, porque ya hemos detectado o sabemos que la energía es conservativa, el trabajo es conservativo, e inicialmente, aunque no lo dijimos, las fuerzas son conservativas, ¿no? De acuerdo a la tercera ley de Newton. Entonces nos hemos dado cuenta que todos los sistemas que hemos analizado hasta el momento siempre van a ser conservativos. Entonces no vamos a tener ni más ni menos de las cantidades que estemos analizando dentro de un sistema, ¿sí? Eso es muy importante, jóvenes, porque nuevamente podemos darnos una idea que la física que vamos a estar aplicando más adelante en otras materias, ¿no? A lo mejor no de manera directa como tal, pero que sí les tiene que quedar claro a ustedes, es que todo tiene que tener un carácter conservativo. Más adelante en otras asignaturas les digo, posiblemente no lo vean de manera tan directa, pero sí tienen que saber ustedes que cualquier reacción química, que cualquier proceso mecánico, que cualquier sistema de manufactura, de trabajo, de descomposición o composición o reacción química lleva un carácter conservativo, ¿no? Por eso pues la química y la física están muy unidas, porque lo mismo pasa en la química, ¿no? O sea, también los procesos son conservativos. Cuando ustedes hacen algún equilibrio de alguna reacción química, ¿no? Que por el método de óxido reducción y que por valores de equilibrio, si ustedes se fijan en esas ecuaciones de química, pues nuevamente tenemos que equilibrar todas las moléculas y todos los átomos de un lado con lo que ocurre del otro. Y pues obviamente eso, los maestros de química también nos dicen que debe de conservarse, o sea, no podemos tener ni más ni menos materia de un lado que de otro. Pues ahí también se pueden dar cuenta cómo está esta situación de que la mayoría de los sistemas físicos, y obviamente después aplicados, o sea, la física aplicada, recuerden que pues es más ingeniería, siempre van a ser conservativos, ¿vale? Entonces ya ahorita nos damos cuenta que si yo analizara todo por energía, podría tener un mayor conocimiento de lo que pasa en el sistema, porque la energía, como lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. Muy bien. Bueno, esto fue muy cortito, voy a detener aquí el video. Hasta aquí concluiríamos. El tema 6.3 en adelante se encuentra en la sesión 28 en el canal de YouTube para que le den siguiente, ¿vale? Y voy a detener aquí la grabación.